El Economista Podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen en estos episodios de Oye Cracks. Mi nombre es Jimena Bravo y es un gusto recibirlos como en cada uno de los capítulos de esta temporada de Oye Cracks. El día de hoy tenemos un tema muy particular y muy relevante, ya que el día de hoy hablaremos de un elemento que no solamente es un insumo, sino que también se ha convertido en una oportunidad y en un factor que puede definir el futuro de cualquier empresa. Estoy hablando del agua y en este episodio vamos a entender cómo cambió el juego y qué están haciendo hoy las organizaciones para adaptarse. Es por ello que hoy nos acompaña un gran invitado que es Bernardo Villasuso, líder de la división de tratamiento de agua en Ecolab México, para hablar un poquito sobre esta innovación, estrategia y el verdadero valor del recurso más crítico para la vida. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar por acá, la verdad muy contento de tener esta charla contigo. Lo hemos venido diciendo en diferentes lugares, que tengamos al agua en la mesa de discusión es un encanto porque tenemos que estar ahí hablando de este recurso tan valioso y pues de mi parte encantado de que nos hayan invitado y poder tener esta conversación. Muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos y como bien lo dices, ¿no? Hoy se ha vuelto un elemento sumamente relevante para la conversación, no solamente de las empresas, sino en general. Y para esto me encantaría empezar esta conversación porque nos ayudaras un poquito a entender qué es Ecolab, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes y por qué hoy es tan relevante hablar de este tema como lo es el agua? Bueno, a lo mejor podríamos arrancar como más que qué es Ecolab, como quién es Ecolab, ¿no? Porque al final de cuentas sabes que las organizaciones hay muchos seres humanos detrás de ellas, claro, los hacemos los seres exactamente, humanos. El talento de los seres humanos. Entonces, Ecolab lleva más de 100 años en el mercado. En México tiene 70 años. Yo te diría que mucho del conocimiento que hay alrededor de cómo tratar el agua, de cómo cuidar el recurso, pues ha salido de nuestra institución, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de patentes importantes, te diría más de 10,000 patentes, centros de investigación de primerísimo nivel, donde desde hace un siglo, imagínate, ya un siglo, se ha venido pensando. Entonces, cuando te digo qué es Ecolab, más bien es quién es Ecolab, quién lo formamos, ¿no? Entonces, yo te diría, van varias generaciones de profesionistas de diferentes ramas que tienen el foco en decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que este recurso tan vital se cuide y se use de la mejor manera? Es la manera como yo te podría resumir, pues, quiénes somos, ¿no? Entonces, pues estamos presentes en 170 países, ¿no? De los 190 y pico de las Naciones Unidas, pues yo te diría en el 90%, estamos en todos lados, atendemos más de 40 industrias diferentes, desde pensar en la parte hotelera, ¿no? Donde está toda la industria de la hotelería, hasta downstream, ¿no? Pasando por toda la manufactura, industria de alimentos y bebidas, y lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, en la industria en general estamos presentes porque ahí el agua está usada en todos lados. Entonces, imagínate el cuerpo humano, ¿no? Tenemos la sangre que da la vuelta por todo el cuerpo, pues así es el agua. El agua prácticamente toca en la sociedad todo lo que consumimos, todo lo que hacemos en el día a día, justamente el agua es el elemento vital de todo esto, ¿no? Como entonces, si el agua está dando vueltas, pues te diría que Ecolab está con ella dando vueltas también. Exactamente, ¿no? Y también con esta experiencia que tú mencionas, también fuera de cámara mencionas que ya llevas gran parte de tu vida y tu trayectoria dedicando a tu carrera justamente a un elemento como lo es el agua. También cómo ha cambiado la conversación en los últimos años en torno al agua. Como bien lo dices, es algo que es parte de nosotros, parte de nuestro día a día, pero creo que hoy más que nunca es un recurso del que tenemos que hablar, de que las organizaciones están hablando, las empresas, y es sumamente estratégico para cualquier organización, como bien lo mencionabas. Pues yo creo que el cambio ha sido bastante importante y notorio, ¿no? Exacto. Porque inicialmente, cuando hace décadas veíamos el tema del agua, como una especie de ahí está, ¿no? Es un commodity, está ahí todo el tiempo, ¿no? Simplemente ponlo y vámonos, ¿no? Y entonces había muchos... No le damos ese valor, ¿no? Total, ¿no? Entonces muchas veces se daba por sentado, ¿no? Como si fuera un recurso totalmente infinito, que ahí va ¿no? a estar. Y la realidad es que no lo es, no lo es. Entonces, el cambio de conversión así donde, oye, es un recurso hiper importante para mí como negocio, tiene que estar al frente de la conversación, y ahora qué hago para cuidarlo de mayor manera, ¿no? Entonces creo que ese ha sido el cambio que hemos venido viendo, desde primero ver que
¿Hay o no hay? Bueno, si hay, ya no me preocupo, ya hay y listo, avanzamos. Hoy, pues el hay ya es más complicado. Simplemente ese punto, el hay es una complicación de inicio y después, bueno, con lo que hay, ¿qué tengo que hacer para asegurar que se mantenga, ¿no? Entonces, creo que la conversión ha ido en ese sentido y acompañada siempre de, bueno, pues cuáles son las tecnologías que podemos usar para esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para usarla de mejor manera? Y vemos que en general la industria privada ha puesto el tema del agua, en general la parte de sustentabilidad, en su negocio, en su estrategia. Es parte, ¿no? Ser sustentable es parte del negocio ya. No es ya nada más como un poco el speech, es un activo, ¿no?, estratégico, es un activo, justamente para toda empresa, ¿no? Y también, ¿cómo han logrado también hoy en día las empresas evolucionar y ir al ritmo, como dices, ¿no?, de esta conversación y también de esto que también, digamos, hay un límite, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Agenda 2030, tenemos también esta parte ESG para todas las empresas y que hoy en día también hace que forme parte de la conversación este tema, pero también hoy en día cómo ha cambiado las empresas, cómo ha cambiado las estrategias y cómo la tecnología ha sido parte vital también de todo esto. Sí, digamos, pensemos un poco en, no sé si tú has oído hablar de las 3R, que ya son 4, te explico, ¿no? Son 4, pero justo ese es el cómo va moviéndose, ¿no? Pasar de pensar un proceso, de un paso, ¿no? De decir, bueno, pues yo agarro el recurso y lo dispongo, ¿no? Ahora no, el recurso, primero hay que usarlo menos, ¿no? Que es la primera R, ¿no? Hay que reducir la manera como lo usamos. Después, bueno, ¿dónde más lo puedo ocupar, no? Si yo esa agua lo ocupé en el proceso A, ¿se puede ocupar en un proceso B sin hacer nada? Exacto. Y la respuesta ha sido... ¿Cómo aprovecharlo de la mejor manera, no? Totalmente. Entonces ha sido sí, ¿no? Y se empieza a hacer, ¿no? Después, bueno, ¿y ahora cómo lo reciclamos? Porque, digamos, a lo mejor ya no se puede, así como está, usar en el primer proceso. Bueno, pues tratémoslo para poderlo regresar. Y esas son las 3 R's famosas que hacen la circularidad del agua. Y ahora adicional viene el tema de recuperar, ¿no? Entonces, hablando de que también tenemos, por ejemplo, agua de lluvia, que eso es, digamos, un recurso que no se veía hace algunos años y hoy empieza a tener, digamos, prioridad también. Entonces, el tema de recuperar para poder meterlo en el proceso, pues sigue estando ahí. Entonces, ese sería como el lenguaje que venimos cambiando y donde aprovechamos la circularidad del agua para fines productivos. ¿Cómo se puede ver, por ejemplo, un caso exitoso de estas 4 R's que mencionas? Pues tú imagínate, y a ver si la audiencia nos acompaña, ¿no? Tú tienes una fuente de agua. Pensemos lo más común en varias zonas del país, un pozo, ¿no? Entonces entra el agua de pozo, entra hacia una planta productiva. Entonces, primero, eficiencia. ¿Tienes equipos eficientes o no tienes equipos eficientes? Si tienes digamos, un tratamiento adecuado. Desde el primer paso, ¿no? Ver si está funcionando. Correcto. Si desde ahí ya puedes tú garantizar cierta calidad en el agua con controles. Nosotros tenemos desde Ecolab tecnología de punta, ¿no? Que ha sido la 3D Tracer, por ejemplo, que es cómo medimos justamente esa calidad desde antes de que la empieces a usar, ¿no? Desde ahí es, ya de dónde viene. Y con esas tecnologías puedes empezar a usarla menos. Entonces ya empiezas a reducir, ¿no? Después, ¿cómo se ve el siguiente paso? Bueno, pues si yo lo usé, por ejemplo, en un proceso de lavado, ¿ok? Y ese proceso de lavado, a lo mejor, viendo la calidad de agua, los contaminantes que arrojó, nos permiten usar esa agua en enfriamiento. Con cierto tratamiento, tú la mandas ya a un proceso 2, ¿no? Entonces ya pasa por ahí y después decimos, ¿sabes qué? Es que ya después del enfriamiento a lo mejor tiene ciertos contaminantes que ya nos permiten ocuparla nada más así en otro lado. Pues ¿qué hacemos? Bueno, tratémosla, quitemos esos contaminantes y la regresamos al paso 1. Entonces le damos la vuelta y le damos la vuelta y le damos la vuelta y le damos la vuelta, ¿no? Eso no es de forma infinita, claro que no, hay pérdidas normales del agua por varias cosas, pero buscamos que la pérdida sea mínima, o sea, buscamos que la pérdida sea mínima y que obedezca más bien a fenómenos físico-químicos por el tema de intercambio de calor o etcétera, ¿no? Y que lo que podamos hacer lo hagamos para evitar, más bien para aprovechar el recurso lo más posible. Totalmente. Y también, para ti, ¿cuál es uno de los mayores retos que tienen en general las industrias? No solamente también poner el agua en el centro de la conversación, temas de tecnología, pero para ti, ¿cuál es el mayor reto al que nos enfrentamos hoy en día? Bueno, retos hay muchos. Creo que el primer punto es entender que hay que
invertir en el recurso. Claro. Invertir, porque lo que te estoy contando... Sí, porque también se ve como un gasto, ¿no? Claramente. Realmente Entonces, es una inversión a largo plazo también. Y es estratégico, porque lo que te acabo de narrar pareciera muy sencillo, Exacto. pero requiere también de recursos, supuesto. ¿no? Entonces, uno de los retos que estamos viendo, y que creo que más bien la migración, es entender que eso no es un gasto, como lo mencionaste, sino es una inversión que estoy haciendo para mi negocio, y que esa inversión va a traer, primero, garantizar que tengo la disponibilidad y que puedo usar ese recurso, porque sin ese recurso muchas cosas no se pueden producir, de verdad no se pueden producir. Entonces tienes que asegurar el recurso, ¿no? Entonces un reto es entender que esa es la inversión. Yo veo hoy por hoy que cada vez son menos los que no lo ven así, los que lo ven como gasto. Sí, exacto. ¿No? Entonces, pero es afortunadamente. Se está viendo de esta manera. Ahora, siguiente reto es la visibilidad que podamos tener sobre eso. Okay. Porque hay una implementación importante de tecnologías que hay que usar para hacerlo de forma más eficiente, ¿no? Y yo te diría que esos son un poco los retos generales. Otro reto que creo que es importante es la parte de educación. Claro. Porque, y eso es un tema delicado, porque en general, nosotros que trabajamos con toda la industria privada, hemos visto cómo hay una imagen no muy positiva sobre lo que se hace con el agua en la industria. Exacto. ¿No? Y pongámoslo en perspectiva. Digo, nosotros el año pasado hicimos un estudio, presentamos resultados hace poco y se llama Ecolab Watermark. Quien quiera buscarlo por ahí, se los recomiendo, mucha información valiosa. 9 de cada 10 mexicanos están preocupados por el agua. Tema del agua. Totalmente. Y luego 5 de cada 10 nos dicen, yo confío en que hay una manera de solucionarlo. Sí. Entonces, como lo quieras ver, ¿no? También está negativa, o sea, es ¿no? como, exacto. 5. Entonces, ahí la industria tiene que hacer mucho por mostrar con datos lo que sí se está haciendo. Sí, ¿no? Porque el gran enemigo son las industrias, no son las empresas, ¿no? Ellos están gastando el agua, bueno, así es esta percepción que se tiene, ¿no? Pero también están haciendo muchos esfuerzos para recuperarla, como bien lo dices, ¿no? Totalmente, y pongamos un poco en perspectiva, en este país únicamente alrededor del 7% del agua se ocupa en la industria. 7%. Exacto. Otro 5% adicional se ocupa en la generación eléctrica. Entonces, ese 12%, depende de dónde veas el data, es lo que la industria está consumiendo de agua. Y entre ese 10 y 12% tenemos muchísimos casos de éxito donde nosotros colaboramos con muchos clientes y llevamos a un nivel hiperóptimo. Pero ¿qué pasa? La percepción de la ciudadanía es que ahí está el reto y ahí está todo lo que se hace mal. El problema, ¿no? Claro. No con eso quiero decir que no haya cosas que podemos mejorar ahí. Por supuesto. Siempre. Pero pues hay que trabajar en mostrar con mucho más fuerza lo que se está haciendo muy bien. Y déjame te doy como un dato que a veces es relevante. Vamos a la industria de la cerveza. Claro. La industria de la cerveza en el mundo más o menos requiere 5:1, 5 litros de agua por litro de cerveza producida. Ok. 5:1. Sí. México es de los países, produce muchísima cerveza, pero también es de los países que tiene los mayores, ¿cómo se llama? Números de producción de cerveza, 2:1. Ok. Ni países del primer mundo lo tienen. ¿Por qué? Porque se ocupan prácticas de primer nivel, ¿no? Porque entendemos en México hay que tener mucha resiliencia con el tema del agua y se logran. Entonces son ejemplos como muy concisos, con data firme, que pueden mostrar cuando la industria privada se pone a trabajar en el tema. Y que se están haciendo las cosas bien, y se puede mejorar, por supuesto, pero también hay muchísimas cosas que están pasando en cada una de las industrias, como bien lo dices, ¿no? En este caso, la industria, por ejemplo, alimentaria, que pensamos que es de las que más gasta, también es de las que más está haciendo recursos justamente en este sentido para aprovechar de una mejor manera los recursos, ¿no? Y hace rato mencionabas la parte de inversión, mencionabas la parte también de tecnología. ¿Cómo hoy en día se puede ver esta inversión tecnológica en el día a día, ¿no? ¿Qué tecnología hoy en día es la que está cambiando también este sistema, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, que es parte también hoy en día de todas las industrias que se ve reflejada en todo esto, ¿no? Para ti, ¿cuál es esta mayor inversión en tecnología que se está haciendo? Bueno, a veces parece que como que el agua y la IA no estuvieran conectados, o que no pudiéramos conectarlo, ¿no? Que hay un debate también impresionante. Sí. Ahorita también podemos hablar un poco de eso, sí. Pero hagamos un poco un viaje en el tiempo, ¿no? Cuando tenemos un proceso con agua, hace décadas, lo que hacíamos, tú imagínate, tomabas una muestra, analizas esa muestra y después del resultado tomas una decisión. Eso podría pasar horas o hasta días, y entonces tomas una decisión con el pasado, ¿cierto? O sea, ya con algo que ya no está ahí. Después
poco a poco venimos a innovar y pusimos también, nosotros fuimos pioneros desde Ecolab en eso, en poner sensores. Te platicaba un poco de 3D Tracer, donde tenemos ya algo que nos mide en línea. Entonces ya hay una información en cada segundo que nos dice cuál es la calidad del agua en ese momento, algunos parámetros del agua. Okay, entonces, en tiempo real. En tiempo real. Entonces ya puedes tomar decisiones con data que está real. Ahora el problema, ¿quién va a estar, qué ojos van a estar puestos en esa información diaria? O sea, tienes datos cada segundo, pero no vas a tener un ser humano pegado, ¿no? Viéndolos. Entonces, de ahí que ya nos ayudó mucho, ¿no? Y empezamos a tener, digamos, estos rangos donde podemos controlar, y te dice una alarma, se pasó para arriba, se pasó para abajo, y empezamos a tomar acciones al respecto, ¿no? Después empezamos a evolucionar cada vez más, ¿no? Hoy desde Ecolab usamos la IA justamente para eso. Tenemos una plataforma que se llama Ecolab 3D, que lo que nos permite justamente es entender, bueno, esa data que estoy recibiendo, vamos a adelantarnos, vamos a analizarla y vamos a tener temas predictivos. Exacto. Entonces, en lugar de empezar a tomar decisiones con el pasado. Cuando ya está pasando algo, cuando hay una crisis, digamos. Exactamente, ¿no? Nos podemos adelantar un poquito al futuro, ¿cierto? Porque empezamos a ver tendencias, entonces ahí es donde la IA nos ayuda mucho a tomar mejores decisiones. Y eso es a donde vamos, Creo que el manejo del agua acompañado de la IA, pues nos va a hacer muy eficientes y en general a la industria le va a permitir tomar grandes decisiones y colaborar mucho esas 4 Rs, porque el tener esa info y el poder analizarla y poder ser predictivo, hombre, eso es algo nos genial ha llevado para al siguiente nivel también en este aspecto, ¿no? Y mencionamos ahorita la palabra de la inteligencia artificial, pero justo como bien lo decíamos, ¿no? También ha habido un gran debate, ¿no? O sea, podemos ver que justo ahí puede sonar incluso hasta contraproducente, ¿no? El uso de inteligencia artificial, que se menciona también genera un gran gasto de agua, ¿no? También, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese debate? ¿Es real? ¿Qué está pasando detrás de todo esto? Incluso también data centers, ¿no? Que se dice, gastan muchísima agua. ¿Cómo hay esta convergencia entre tecnología y agua? Es un súper punto, Creo que hace algunos meses todos estábamos hiper preocupados porque nos decían por ahí, un clic son como 5 litros de agua, ¿no? Entonces todo el mundo, la alarma, ¿no? A ver, vamos a poner las cosas como son, la realidad como son. El agua se requiere en los data centers definitivamente, porque con el agua enfriamos, o sea, cuando tú estás en tu celular, ¿no? Y estás generando datos, lo que estás generando es energía, ¿no? Entonces energía... digamos, todo lo que pasa detrás, ¿no? Tal cual. Cuando alguien habla de una nube, no es magia la nube. La nube existe físicamente en algún punto, ¿no? Que son esos data centers, que lo que hacen es, pues, justamente hacer todo el intercambio de información que estamos requiriendo. Y eso genera calor. Entonces, ¿cómo eliminamos ese calor? Con agua, ¿no? Entonces, el agua es la que nos sirve para eso. Ahora, ya les platicamos hace un momento cómo es el flujo del agua. Entonces, cuando te hablan de que impacta de esa manera 5 litros en un clic, es si pensáramos que eso es como una sola línea. Exacto. Pero el agua en los data centers, eso es tiene una circularidad impresionante. Y hoy te diría lo que llamamos state of the art, en temas de enfriamiento, se está ocupando en los data centers. Entonces, la realidad es que los data centers ocupan muy poca agua. Okay. O sea, porque ocupan mucha agua en su proceso, pero realmente es casi un circuito cerrado. El desperdicio es mínimo. El desperdicio es mínimo. La eficiencia que tienen esos sistemas es muy importante y nosotros desde Ecolab hemos hoy por hoy apostado mucho en desarrollar tecnología de punta para ir junto con los data centers a ver toda esta información. Entonces tenemos hoy por hoy la tecnología 3D Tracer Direct to Chip, donde tenemos ya el enfriamiento de los data centers con agua directo al chip. Nosotros tenemos la manera de medir cómo están las condiciones del agua ahí, etcétera, etcétera. Entonces, yo le diría a la audiencia el agua no es realmente el tema más relevante en el data center. El agua, hoy por hoy nosotros estamos involucrados todo el tiempo ahí, se trata de forma adecuada, se usa de forma adecuada y se da, N veces la vuelta para aprovechar mucho el recurso. El gran debate tiene más bien con la energía. También, la energía se requiere ahí y es creo que donde hoy por hoy la conversión de data centers tiene que migrar hacia allá, ¿no? Cómo este país puede tener la capacidad energética que se requiere. Ahora, nosotros también desde Ecolab trabajamos muchísimo con la parte energética. O sea, ¿De qué manera? En toda la parte productiva de generación eléctrica, llámese plantas de ciclo combinado, hidroeléctrica, geotermia, nosotros tenemos también el tratamiento de esa agua. Entonces, nosotros llevamos la calidad del agua a niveles óptimos para poder hacer una producción de generación eléctrica y nosotros también podemos justamente participar
en ese ciclo del agua que se requiere para la parte energética. Pero es un debate diferente. O sea, Sí, se toca en algún punto, pero ahí. Pero creo que para el día de hoy, como para la audiencia, es el agua se usa en el data center definitivamente. La respuesta es sí. La respuesta es sí, pero se usa de forma eficiente. La respuesta es doble sí. Ajá. Doble sí, ¿no? Y Bernardo, también en este sentido, y lo mencionábamos, ¿no? Hay un gran debate justo en torno en el uso de inteligencia artificial y el agua, ¿no? O sea, se menciona que justo no hay un muchísimo gasto cada que utilizamos inteligencia artificial en los data centers, por ejemplo. Hay todo un debate en torno a este tema. Platícanos qué tan real es todo esto, qué es lo que pasa detrás de esta tecnología hoy en día. Pues es un gran punto y creo que ha generado mucha polémica, ¿no? Vimos por ahí hace algunos meses que nos decían por cada clic son X cantidad de litros de agua y todos nos alarmamos. Ajá, y teníamos ya miedo, ¿no? Exacto, de que hacíamos esta conciencia, ¿no? De qué tanto íbamos a gastar. Entonces creo que es importante poner como en perspectiva qué pasa en un data center y por qué al final, si esto es real o no es real, ¿no? Entonces, ¿el agua se ocupa en el data center? Sí, lo que generamos nosotros cuando estamos usando cualquier tecnología, su celular, es información. Por supuesto. Esa información se va a la nube. Algo físico, ¿no? Que pareciera que no es tangible. Que parecemos que la nube no es físico, pero es físico. Es a un lugar donde ese intercambio de información genera calor. Entonces, con el agua, lo que hacemos es eliminar el calor excedente para que se puedan seguir haciendo todo este intercambio de información. Entonces, se ocupa el agua definitivamente. Ahora, si pensamos que el agua entra y sale en data center, se ocuparía una cantidad de agua impresionante. Exacto. Pero hoy por hoy, yo te diría, lo que es tecnología state of the art para el tema de enfriamiento, se ocupa en los data centers. Entonces hay tecnologías, por ejemplo, que hoy hacen un enfriamiento, lo que llamamos direct to chip. O sea, ya el enfriamiento es tan fino y va directamente a los chips. Nosotros tenemos una tecnología que lo que hace también es, a través de la plataforma 3D TASER, controlar la calidad de agua que va ahí. ¿Y esto qué provoca? Bueno, que la eficiencia en el uso de esa agua en data center sea brutal. Entonces, ¿se usa agua? Sí. ¿Se desperdicia agua? No, el mínimo. Realmente la recarga de agua, pues hay algo por el tema del intercambio de calor, pero el agua da una cantidad de vueltas impresionantes y aseguramos que el recurso se ocupe de forma súper extensiva. Nosotros trabajamos en la mayoría de data centers en este país, junto con nuestros clientes, para asegurarnos de ello. Entonces, la realidad es que el tema del agua en data center se está manejando de forma muy profesional y claramente con la alerta que tenemos del agua. Sí, totalmente, ¿no? Como bien lo dices, no es algo que sí se utiliza, que sí es parte del día a día, ¿no? Y que sí, por supuesto, que genera también cierto gasto, pero es también un gasto mínimo, un desperdicio mínimo gracias a toda esta tecnología, ¿no? Y también en este sentido me gustaría preguntarte, por ejemplo, ya nos mencionabas como el caso de la cerveza también, pero particularmente aquí en México, ¿cómo están trabajando las industrias, ¿no? ¿En qué nivel óptimo estamos de los recursos del agua, ¿no? Mencionas, la industria cervecera va muy bien, va increíble, pero también en comparación con el resto del mundo, donde Ecolab trabaja en 170 países, también ¿cómo está México ante este panorama global? Yo te diría que México lleva muchas décadas entendiendo que hay una resiliencia hídrica en este país. México tiene polos de desarrollo donde no necesariamente hay tanta agua. O sea, ubiquemos un poco la geografía mexicana y tenemos polos de desarrollo hiper importantes, no en los lugares con el mayor recurso. Exacto. ¿No? Ese es un tema. Entonces, eso que ha provocado que a través del tiempo la industria mexicana tenga que estar pensando en adelantado. ¿Qué hacemos? Resiliente ante todo eso, este cambio climático, por ejemplo. También. Entonces, yo te diría que México digamos, la industria privada ha tenido esto muy claro hace muchos años y ha apostado por invertir en muchas tecnologías para tener grandes resultados. ¿Toda la industria lo hace? No necesariamente. Creo que hay grandes retos en industria, digamos, pequeña, ¿no? Mediana, pequeña. Exactamente. No digamos los grandes corporativos, las grandes empresas, digamos, tienen a lo mejor el recurso para hacerlo, ¿no? Pero ya si va escalando un poco hacia abajo, también se vuelve un poco más complicado, pero no imposible, por supuesto. Sí, claramente no imposible. Es un tema de tener los recursos a la mano y tener, digamos, aliados estratégicos como nosotros queremos ser para toda la industria y lo somos actualmente. Pero creo que es ahí donde se puede hacer mal. Nuevamente, como lo hemos platicado, ¿no? La cantidad de agua que usa la industria con respecto al país pues es mínima como para pensar que ahí está realmente el grave problema.
Sí, porque creo que también ha cambiado también mucho esta conversación en torno a esta negatividad, ¿no? A veces nos dicen, se va a acabar el agua en, por ejemplo, 2030, ¿no? Es también uno de los grandes retos. Pero al final del día, como bien lo dices, hay estrategias, hay recursos. En México estamos también avanzando de una manera óptima en todo esto, ¿no? Pero también, ¿cuál es el costo hoy en día que tú verías justamente de no, digamos, entrar dentro de esta conversación, ¿no? De no llegar justamente a estas nuevas tecnologías, de no tener esta inversión, como dices, son muy pocas las empresas que no lo están haciendo hoy en día, pero aquellas que definitivamente no lo están implementando, ¿qué pasa con estas empresas? Sí, los costos me parece son diversos. Y primero el asegurar que el recurso, hace rato comentaba el hay, ¿no? Entonces tiene que haber recurso. Entonces, si tú no tienes como compañía, no estás viendo el agua como una prioridad, mañana cierran la llave y o te quedas sin recurso o no tienes la instalación lista para ocupar el recurso como venga y no puedes operar, ¿no? Entonces, primero viene por ahí. Después, en tema de costos, ¿no? El no tener agua, o más bien la instalación es lista, la tecnología lista para cuidar el recurso, te va a llevar a aumentar tus costos siempre. Y vas quedando atrás dentro de la misma competencia. Te vas quedando atrás. Y creo que también algo que es importante, hay un tema reputacional también, ¿no? Exacto, ajá. Si nosotros hoy en día creo que estamos empujando y vemos con mucho gusto nuevas generaciones, ¿no? Estamos dando nuevas generaciones que están entrando a las filas de la industria. Más informadas, más mucho más conscientes. informadas, con mucha preocupación. Y entonces están cuestionando demasiadas cosas como consumidores. Y eso es muy bueno. En este estudio que hicimos, que te mencioné, el Ecolab Watermark, mencionaba cómo la cantidad de personas que cambian o dejan de comprar una marca si se dan cuenta que no tiene realmente, pues no está invirtiendo, no tiene cuidado de los recursos. Y esos son 7 de cada 10 nos dicen que han decidido cambiar de marca cuando se dan cuenta que esa organización no cuida el recurso. Entonces, reputacionalmente también hay un costo muy alto. Hay costos, hay riesgos operativos y de reputación, incluso de cumplimiento regulatorio, ¿no? También, totalmente. Converge todo esto. Sí, yo no sé si, la audiencia seguramente está al tanto. Hace ya casi 4 años llegó una nueva regulación, una nueva norma que empujó mucho a la industria para tener, digamos, mejores condiciones de calidad a la descarga y se ha invertido muchísimo dinero para ello. Hoy también está el tema, la discusión sobre la ley de aguas que también va a empujar a varios temas. Estamos esperando un poco en la regulación en la reglamentación que va a seguir, pero también por ahí viene un tema. O sea, y cada vez va a ser mucho más fuerte. Hoy la regulación mexicana ya no va a ser una opción, ya no es una opción. Que ser algo que está empujando mucho a que pues aseguremos que el uso y el tratamiento de agua esté en condiciones. Y Bernardo, hablamos de los costos, ¿no? Pero por supuesto que también hay muchísimos beneficios de tener justamente una buena optimización del recurso también. ¿Cómo se ve de una manera tangible para las empresas, ¿no? Contar con estas buenas prácticas, ¿no? Apostar por esta parte de justamente de optimizar el recurso, de aprovecharlo de una mejor manera. ¿Cómo se ve esto en el día a día? Pues mira, déjame, te doy un dato un poco macro que nos ayuda un poco a entender. Ecolab en el 2024, de acuerdo a todo lo que implementamos en el mundo, logró ahorrar el agua equivalente al 10% del uso, digamos, a lo que usa el 10% de la población mundial. Imagínate eso. O sea, todo lo que implementamos en el mundo, logramos ahorrar el 10% del uso de las personas. Es un montón de agua. Traducido a México, pues es un poco similar, la proporción es similar. Entonces, ¿cómo se ve? Pues se ve que tengan procesos mucho más productivos, o sea, aumentamos la eficiencia, aseguramos que el recurso está ahí. Hay un tema de ahorro energético también, porque cuando el agua está en condiciones, pues hay un ahorro energético y todo eso pues impacta con mucho beneficio al costo. Ok, y también justo cómo ayuda también a la competitividad, ¿no? Y incluso a que más, hablamos también fuera de cámara del talento, ¿no? También cómo esto puede ayudar a que una empresa, por ejemplo, tenga y absorba, digamos, un mejor talento, ¿no? Como dices, teniendo estas buenas prácticas, teniendo estos buenos recursos, cómo también puede ayudar en la competitividad a una empresa. Sí, claro, nosotros hemos visto que cuando empresas invierten seriamente en el tema del agua y están, digamos... También hay una buena comunicación, ¿no? Porque también lo decías, ¿no? También hay una parte de educación, de dar a conocer todo lo que se está haciendo detrás de una empresa, ¿no? Total. Entonces, justo con lo que estás mencionando es cuando una empresa lo hace y lo hace de forma comprometida,
O sea, el bien, pero sobre todo comprometido. Si esto es algo importante para mí. Que sea real también. Que es parte de mi negocio. Entonces tú te das cuenta que al tenerlo de esa manera, les alcanza para hacer muchas más cosas, ¿no? Porque entonces hay recursos suficientes para poder invertir en otros lugares. Okay, y eso totalmente. me parece que es fabuloso para cualquier organización. Y para ti también hay digamos, este concepto, ¿no? De gestionar el agua de una forma inteligente. Para ti, ¿cómo es gestionar la forma del agua de una manera inteligente? Pues creo que la inteligencia para mí, si lo podemos hablar así abiertamente, es como unir los puntos, ¿no? O sea, ¿cómo unes los? O sea, para tomar una solución tienes que unir los puntos. Claro. Entonces, una gestión inteligente es tener información para unir los puntos, ¿no? Si no tienes información, pues ¿qué vas a unir? Exacto. ¿No? O sea, si no tienes una tienes que tener data, muy claros tus procesos, claro, o sea, qué es lo que quieres. Y tener información. Entonces, creo que hoy una gestión inteligente del agua es empujar a tener toda la información en tiempo real, con suficientes datos analíticos que te permitan tomar decisiones inteligentes y que con la ayuda de plataformas como Ecolab 3D, con inteligencia artificial, pues tengas a la mano información para hacer una gestión inteligente del agua. Entonces yo te diría que eso va por ahí. O sea, en la medida que haya información y que esa información esté clara para cualquier tomador de decisión, va a tener una buena gestión. Se puede interpretar de una mejor manera, Total. ¿no? O sea, no importa qué tanta tecnología tengamos, ¿no? Si no tenemos muy clara esta información, justamente no podemos tomar las decisiones correctas, ¿no? Total. Y también algo que me gustaría preguntarte era, hablamos de cómo se traduce todo esto en competitividad, en estrategia, pero hoy en día también cómo influye una buena gestión del agua en las comunidades, por ejemplo, donde operan las empresas, ¿no? Creo que también ha tenido un gran impacto en este sentido, ¿no? En el entorno en el que hoy en día nos encontramos cada una de las organizaciones, también cómo se puede ver de manera tangible todo esto. No, impacta mucho más de lo que imaginamos. Voy a dar un caso de forma, digamos, un poco anónima, pero nosotros tenemos un caso donde de manera de implementar tecnologías, ¿no? Y hacer proyectos de infraestructura y de manejo del agua. Por ejemplo, se ha logrado liberar, si esta compañía tenía 3 pozos, se ocupan 2 y el tercero se va a la comunidad. Entonces, imagínate lo que podemos hacer cuando se gestionan bien los recursos. O sea, de esa manera se cuida. Ahora, segundo, cuando hay una gestión adecuada y tienes tú el uso correcto del agua, ¿qué quiere decir eso? Pensemos que hay una entrada y una salida del agua. Si dentro de la entrada y tú en tu proceso la ocupas de forma correcta, y a la salida, cuando ya le exprimiste todo lo que pudiste y mandas algo y va en condiciones, esa agua inclusive se puede ir a las comunidades para su uso. Exactamente. Y ¿no? ese es el punto de la apuesta. Porque a veces nos quedamos dentro de este ecosistema empresarial, organizaciones y demás, pero al final del día también todas las organizaciones tienen un impacto en la comunidad, ¿no? Un impacto justamente con las personas donde justamente están operando, ¿no? Y como bien lo dices, ¿no? Esto se puede aprovechar de una mejor manera para estas comunidades, ¿no? Sí, y hay que pensar... Y hay muchísimos programas en torno a ello también, ¿no? Totalmente, nada está separado. O sea, entendamos que nada está separado. Que todo, un ecosistema. No es como que hay una burbuja industrial y otra burbuja, digamos, de las comunidades. Exacto. Todos estamos conviviendo en el mismo entorno y por ende tenemos que estar preocupados y ocupados sobre todo en que eso esté operando de forma adecuada. Totalmente, Bernardo. Y también para ir cerrando este episodio, también me encantaría que le dieras alguna recomendación justamente a estos líderes, a aquellos tomadores de decisiones que te están viendo y escuchando en este momento. ¿Qué consejo les darías justamente para optimizar de una mejor manera sus recursos, para comunicarlo de una mejor manera? ¿Qué les dirías? Pues yo creo que inicialmente de mi parte es hagamos las preguntas correctas, ¿cierto? Porque muchas veces queremos ya tener las respuestas y las respuestas pues se pueden generar a través de una buena pregunta. Entonces yo les diría es cómo está impactando el agua a tu negocio, la gestión del agua está siendo la correcta, qué hace falta en la gestión del agua para optimizar mis procesos y cómo lo aprovechamos al máximo. Y yo creo que a través de esas preguntas van a llegar pues otras más, ¿no? Y respuestas, y nosotros estamos aquí justamente pues para apoyar a esas respuestas, porque en los cómo nosotros tenemos muchísimas cosas que ofrecer. La intención es entender que todos nos tenemos que sumar y ir adelante. Es un esfuerzo conjunto, ¿no? Donde las alianzas también son vitales, ¿no? No solamente, como bien le dices, las empresas, sino la iniciativa privada, gubernamental, incluso individualmente, ¿no? Tenemos esta responsabilidad, ¿no? De hacer este esfuerzo justamente en pro de este recurso, ¿no? Totalmente. Al final vamos juntos. Yo les diría tecnología, hay mucha. Nosotros somos pioneros en dar las soluciones. Exacto. ¿No? La intención es que cada vez más haya voluntad y entender que el agua es parte del negocio. ¿Dónde podemos también conocer más sobre Ecolab? ¿Dónde podemos ver también estas soluciones que tienen hoy en día?
Yo los invitaría, digamos, nosotros tenemos en la página de internet, ¿no? En ecolab.com pueden encontrar ahí mucha información sobre los diferentes tipos de industrias donde estamos, el tipo de soluciones que tenemos, y acérquense con nosotros, de verdad acérquense con nosotros, con cualquier problemática que tengan, vamos a tener, estoy seguro, una solución a la medida de sus necesidades. Totalmente de acuerdo, Bernardo, y me encantaría irnos y cerrar este episodio con una pregunta que es, ¿crees que México, en algún punto se pueda convertir en un líder de gestión hídrica en algunos años? Es una buena pregunta. Yo creo que hay muchos Méxicos, ¿no? Y hay que dividirlo un poco. Entonces, México es ya líder en algunas soluciones puntuales, como las mencionamos en este episodio, ¿no? O sea, ya hay buenos casos que nos hacen ver que México es un país resiliente, donde hay ingeniería resiliente para cuidarlo. Ahora, se requiere algo mucho más complejo, definitivamente. Se requieren recursos e inversión también de la parte pública para que, pues, a nivel país se pueda ser pionero. Veamos. Pero tiene los recursos. Sí. O sea, necesitamos asignar recursos desde muchos frentes para que esto realmente pase. Hoy por hoy, pues no lo vemos, ¿no? a niveles presupuestos, pero creo que hay una voluntad de ir para allá. Y en la medida que el consumidor también empuje eso, pues se va a lograr. Totalmente de acuerdo, Bernardo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Oye Cracks, por darnos también esta visión y también dejarnos ver que hay muchísimas posibilidades, que hay muchísimas oportunidades en torno a la industria del agua y todo lo que se está haciendo allá afuera, ¿no? Así que muchísimas gracias por acompañarnos y también gracias a toda nuestra audiencia de Oye Cracks por llegar hasta esta parte del episodio. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y también a descargar la app de El Economista y por supuesto, ¿por qué no conocer más sobre Ecolab? Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Fernando. El Economista Podcast.